Buenos días, estamos acá junto con el ingeniero Juan Carlos Montenegro, director general del Invías, el ingeniero Francisco Espina, presidente de la ANI, y la suscrita ministra de Transporte, porque queremos conversar un poco sobre la valorización. Durante los últimos meses el sector transporte ha venido desarrollando los pasos que le permitan activar el cobro de contribución nacional de valorización, un cobro que fue creado en 1921, que se ha aplicado en 44 proyectos de orden nacional, que en el año 2003 quedó suspendido por un fallo de la Corte Constitucional, y en el año 2016 logra nuevamente ser introducido en nuestro marco normativo, en el marco de la ley de reforma tributaria que se expidió en el año 2016, y es precisamente esta ley de reforma tributaria más los decretos reglamentarios que se han venido expidiendo lo que nos permite hoy estar a puertas de iniciar nuevamente el cobro de valorización en un proyecto que había sido seleccionado ya desde la administración pasada, producto de unos estudios que se hicieron en su momento con la Financiera de Desarrollo Nacional y una consultoría que se contrató para poder establecer cuáles eran esos proyectos que podían ser objeto de valorización. Y aquí viene un primer tema que es muy importante entender, y es por qué se cobra valorización, cuándo se cobra valorización. La valorización no busca cobrar el valor que finalmente termina invirtiéndose para poder hacer una obra, sino que lo que establece la contribución de valorización es el cobro del beneficio que se genera en el valor del suelo por cuenta de las inversiones que se hacen. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque aquí empiezan a generarse una cantidad de imprecisiones frente al cobro de valorización. Una primera tiene que ver con que la contribución no es un impuesto, y desde ahí es muy importante partir, entender que la contribución de valorización debe definir el beneficio, cuál es ese beneficio que finalmente estas obras están generando sobre un área de influencia, debe valorar la capacidad de pago de quienes pues se declaran sujetos pasivos de esa valorización. Y en el caso del proyecto Barranquilla-Cartagena es muy importante, y lo hemos mencionado, se identifica una base predial de un poco más de 248.000 predios, pero una vez se hace toda la métrica, toda la estimación, se establece que 147.000 de esos predios son los que van a terminar siendo objeto del cobro de valorización, por cuanto es muy importante y es uno de los principios de esta contribución poder establecer la capacidad de pago que efectivamente tienen los usuarios. Y a lo largo de este proceso que pues hemos venido desarrollando con el liderazgo del Invías y de la ANI, hoy estamos en una fase que es muy importante, una fase de socialización que nos exige la norma, y también logramos un hito que fue la publicación del censo predial. Sobre eso quiero, Juan Carlos, que nos cuentes cuál es este proceso de socialización que venimos haciendo y qué implica realmente haber publicado la base predial, porque se empieza a especular frente a que esta publicación, y que si las personas entran y conocen y le dan a aceptar a esta información, pues están de una vez aceptando el pago o van a quedar después sin la posibilidad de reclamar. Entonces quisiera, Juan Carlos, que contáramos, hiciéramos precisión en qué etapa estamos, qué etapas, importante también contarle a la gente qué etapas hemos recorrido que nos permiten llegar hasta hoy, que pues ya hemos adelantado, y qué significa exactamente la publicación de la base catastral. Claro, ministra, importante contarles a todos que el avance que hemos realizado está enmarcado en el artículo 248 de la Ley 1819 del 2016. Básicamente lo que nos establece allí es el método de identificación del cobro de valorización. En esta ley hay 9 diferentes métodos. Nosotros seleccionamos el método de avalúo ponderado por distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que identificamos aquellos predios que hayan sido resultados beneficiarios de la obra, y en función de su conectividad, de cómo se conecta con el proyecto y a qué distancia se encuentran, se establece
el porcentaje en el cual se le cobraría el beneficio recibido. Esas fueron las primeras etapas, ministra, definir técnicamente estas condiciones, identificar cuál es el área aferente al proyecto Cartagena-Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad, y a esos predios, una vez identificamos los exentos y los que no son objeto de cobro en función de la ley o en función de las capacidades sociales que establecimos allí para que pudiéramos identificar claramente a quién no se le va a hacer cobro de esta condición, poder irrigar todos los beneficios. En esta situación, importante mencionar, estratos 1, 2 y 3 para predios habitacionales. Los propietarios que estén calificados en Sisbén A y B y las unidades agrícolas familiares son los predios que no tendrán contribución nacional de valorización en este proyecto. Son cerca de los 147.000 predios que usted mencionaba hace un rato, ministra, en los cuales la irrigación del beneficio no será transferida al propietario de estos predios, será asumida por el gobierno nacional en lo que considera la contribución de valorización. Esas fueron las etapas previas, toda la parte técnica, definición de beneficios, definición de predios, identificación de condiciones sociales y prediales que permitieran establecer allí entonces cómo sería el cobro de valorización. Y lo más importante, la parte técnica de definir el avalúo comercial de los predios, porque el método que seleccionamos establece que es este avalúo la base fundamental para definir cuál es la contribución de valorización. Una vez definidos estos parámetros, esa es la información que está publicada en el censo predial. Las condiciones técnicas del predio, las condiciones del propietario y las circunstancias de área y clasificación predial que tienen estos predios que hemos identificado, para que los propietarios ingresen y verifiquen si la información corresponde a la realidad que ellos tienen identificada. No es para nada una aceptación del cobro, ni a partir de ello se generará el recibo o el valor que aparece allí, que es solo el avalúo comercial. No aparece bajo ninguna circunstancia el cobro que se va a realizar. Esta es una etapa posterior. Actualmente estamos en la etapa de socialización. Le estamos contando a la comunidad del Caribe cuáles son las condiciones sobre las cuales los predios van a ser objeto de la Contribución Nacional de Valorización. Es posterior a esto, una vez tengamos socializadas las condiciones, tanto a través del micrositio de valorización como en las reuniones presenciales en terreno, que estaremos estableciendo las condiciones del cobro que será repartido hasta el próximo año, ministra, y el pago en marzo. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Y es importante, bueno, mencionabas que no se le va a cobrar ni al estrato 1, 2 y 3, pero importante también que hay una condición dentro de las reglas y son los multipropietarios, porque encontramos casos de predios o propietarios que tenían un predio estrato 2, pero igual aparece como propietario de un predio estrato 4, estrato 5. Entonces hay una regla frente a los multipropietarios que también se aplica pues a la hora de establecer esa excepción para el estrato 1, 2 y 3. Y aquí es importante, con lo que hemos venido hablando, de hacer una claridad. Esta valorización, primero, no es un piloto. Se ha venido hablando mucho de que es un piloto, esto es un piloto. Es el primer proyecto que claramente nos ha permitido a lo largo de este tiempo diseñar todos los aspectos, procesos y procedimientos que deben aplicarse para un cobro de valorización. Esto nos ha permitido establecer la metodología, cuáles son los procesos al interior del INVIAS y de la ANI, que también va a establecerse como un sujeto activo de valorización de unos proyectos y especialmente de los proyectos de las 4G, donde se han hecho inversiones muy importantes generando beneficio sobre el área de influencia de estas carreteras. Pero entonces, muy importante hacer referencia, la valorización ni es un piloto, ni es antitécnica, ni es ilegal, ni es inequitativa, y esto es muy importante. No es ilegal, ¿por qué? Porque obedece a un marco regulatorio, ya lo hemos dicho, la ley 1819 de 2016 establece la posibilidad del cobro de valorización, establece el método para poder cobrar
la valorización. No es inequitativa porque responde a la capacidad de pago, y este ejercicio de tener una base de 248.000 predios, de haber establecido las excepciones y los excluidos, nos lleva a que se va a cobrar sobre 147.000 predios. Ni es antitécnica porque también recoge una metodología que está expresa en las normas. Entonces, frente a eso, muy importante hacer una claridad. Y también se ha hablado mucho del recaudo. Una vez se establece, ¿y qué dice la norma? La norma nos dice, estime los beneficios, usted puede cobrar hasta el beneficio, o sea, cuál es el beneficio que finalmente tiene, defina la capacidad de pago, y el cobro no puede estar más allá de la capacidad de pago. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que establecimos? Que podíamos cobrar el valor de las obras hasta, los beneficios, perdón, hasta el valor de las obras. De ahí sale esta referencia de los 2.4 billones de pesos, pero cuando establecemos los descuentos por excluidos, por las excepciones, llegamos a un recaudo efectivo de 1.2 billones de pesos. Y aquí viene otro tema que quisiera que Francisco de la ANI también nos hiciera claridad, y se habla mucho de obras inconclusas. Entonces, Francisco, quisiera que contáramos cuál ha sido la metodología y con base en qué fue que se establecieron las obras que se están haciendo y pues la unidad funcional que está a cargo del INVIES. Ministra, gracias. Lo primero, mencionar que estos grandes proyectos de infraestructura estratégica en el país necesariamente transforman territorios, y eso es lo que pretende la Contribución Nacional de Valorización, es recuperar valor de lo que se generó en estos territorios para poder reinvertir y redistribuir en otras zonas del país. Es importante mencionar que vamos a estar por lo menos 10 años más teniendo que hacer giros anuales en vigencias futuras a los diferentes proyectos de infraestructura para retribuir las grandes inversiones que se han realizado. Y es ahora una responsabilidad del sector transporte seguir buscando fuentes de financiación basado en las mismas inversiones que ya se realizaron en estos tramos concesionados. Por otro lado, ministra, es importante mencionar que estos desarrollos, esta planeación de la infraestructura nace de un tráfico previsto. Por esta razón, las obras que se han desarrollado en este tramo y en otros en el país corresponden a unas necesidades puntuales de infraestructura para atender el TPD, los tráficos de camiones, buses, vehículos particulares, motos que transitan las vías nacionales, y con este sentido se han ido desarrollando diferentes obras de infraestructura. Las obras que se desarrollaron en este tramo están terminadas, salvo algunos tramos puntuales en la unidad funcional 3, en las que aún el Instituto Nacional de Vías está terminando unas intervenciones particulares, y pues estamos en toda la fase de operación y mantenimiento de la vía Barranquilla-Cartagena Circunvalar de la Prosperidad. Así es, Francisco, y es muy importante esta referencia frente a la unidad funcional 3 que hoy sigue a cargo del INVIES, porque precisamente esta unidad funcional es una de las razones que permite habilitar el cobro de valorización en este corredor Barranquilla-Cartagena. Y un tema muy importante, nos hemos tomado y un tiempo valioso estudiando la capacidad de pago que se tiene en la zona, para poder establecer cuál es ese techo que nos permite saber si un predio tiene o no tiene capacidad de pago, y hemos establecido a lo largo de este proceso de verificación una serie de condiciones también para poder establecer techos a la hora de pues, tener el cobro de valorización. Si nos pudieras explicar, Juan Carlos, esas reglas que hemos venido estableciendo, y insisto, esto es a partir de los análisis de capacidad de pago que se han hecho en la zona. Pues, ministra, importante mencionarles esos topes que hemos definido en función de la capacidad de pago y en función de la condición predial y de la condición socioeconómica del poseedor o propietario del predio. Definimos que los topes máximos en función de estas condiciones estarían en 1, 2 o máximo 3 impuestos prediales de lo que se paga en la zona. Es decir, los predios de mayor capacidad de pago, de mayor condición de recuperación del beneficio de la obra, de las condiciones en las cuales está en el territorio, predios comerciales, por ejemplo, el tope máximo de pago estaría representado en hasta 3 veces el impuesto predial que tradicionalmente
han pagado en el territorio. Los predios de estrato 1, 2 y 3 para multipropietarios, es importante mencionarlo, solo aquellas personas que tienen 2 o más predios en el territorio o en el país que tengan esta condición, su tope máximo de pago será de hasta una vez el predial que ha reconocido en su pago tradicional en la región. Estos son los topes que hemos establecido, ministra, amén de las características técnicas y socioeconómicas que hemos identificado en el territorio. Listo, pues seguiremos haciendo este proceso de socialización, seguiremos contándole a los 10 municipios que están a lo largo del corredor Barranquilla-Cartagena. Esta semana estaremos también trabajando directamente con la Alcaldía de Cartagena frente a la socialización del proyecto. Entonces, nuevamente, no es un impuesto, no es un piloto, no es ilegal, no es retroactiva, no está inconclusa, no es antitécnica, no es, bueno, todo lo que nos han dicho, no es inequitativa. Este es un proceso que pues hemos venido, insisto, desarrollando con todo el soporte técnico, con toda la seriedad, que lo que busca es recoger parte de esos beneficios y muy importante, este recaudo va a permitir reinvertirse en proyectos de infraestructura. Lo que se recaude por valorización solo se puede invertir en proyectos de infraestructura de transporte. Y en ese sentido hemos conversado con los diferentes alcaldes, con los gobernadores de Atlántico, de Bolívar, que este recaudo va a permitir priorizar proyectos estratégicos de infraestructura. Aquí ha estado sobre la mesa la necesidad de obras como el Puente de la Hermandad, como vías secundarias tanto en el departamento de Atlántico como en el departamento de Bolívar, y proyectos estratégicos. En el caso de Cartagena se nos ha hablado de una obra estratégica para el municipio, para el distrito de Cartagena. Entonces es muy importante, que es una oportunidad. Necesitamos crear fuentes adicionales para invertir en los proyectos, más allá de los peajes, más allá de las vigencias futuras, y esto realmente es una oportunidad que, insistimos, lo que hace es recoger parte de ese beneficio. El beneficio es mucho mayor, el beneficio creado por esas inversiones que mencionaba el presidente de la ANI. Se han girado más de 1 billón de pesos en vigencias futuras a hoy, y todavía queda por girar 1.2 billones de pesos de vigencias futuras que respaldan el proyecto desde la financiación del gobierno nacional. Y en esa línea, pues invitamos a que se informen, invitamos a que revisen los documentos técnicos que soportan esta valorización, que están a disposición pues de todos los interesados, y que en esa línea pues demos una discusión seria, una discusión técnica que nos permita pues efectivamente avanzar en una contribución que fue creada por la ley, que fue creada en la reforma tributaria del año 2016.